¿Algo que agregar? Ahí estamos bien, Pablo, gracias. Ok, gracias, Michelle. Bueno, vamos a ver, este, vamos a ver si no me equivoqué. Ok, perdón. Vamos a ir a la última clase el día de hoy, vamos, de este curso, y vamos a hablar solo sobre las cosmovisiones modernas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver estos? Pues vamos a estudiar muchas filosofías de los últimos siglos. No tienen que ver con religión, vimos ya sobre religión, pero sí estas filosofías son importantes porque estas han moldeado eh, nuestro mundo actual, ¿verdad? Han moldeado lo que nosotros pensamos, lo que o que el mundo piensa, ¿verdad? Y han dado una base, ¿verdad? A lo que hoy es el posmodernismo y el posmodernismo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Introducción conceptual. ¿Qué es una cosmovisión filosófica? Una cosmovisión filosófica es un sistema coherente de supuestos ontológicos, epistemológicos, antropológicos, éticos y teleológicos que orientan la interpretación de la realidad. Las filosofías modernas vienen desde el siglo XVII hasta este siglo y son respuestas a al despliegue científico. Como sabemos, desde el siglo XVII, desde la Revolución Industrial hasta la fecha, había un despliegue como nunca antes de la ciencia, de la política y la cultura, ¿verdad? Y obviamente en esta revolución se separó la autoridad teológica de la esfera pública, ¿verdad? Y buscó fundamentar conocimiento moral y sentido en nuevas bases. Estos filósofos, antes de eso, la filosofía, el entendimiento, se sentaban en la religión, ¿verdad? Se fundamentaban en la cristiandad, por lo menos en el mundo occidental. Pero a partir de esta ruptura científica, obviamente buscan nuevas bases para poder entender el mundo. Una cita conceptual de esto, igual de Zaire, es: la cosmovisión es un compromiso, un fundamento del corazón y provee un marco. Ya la leímos hace un rato. Y tiene que ver con esto en cuanto a la filosofía, porque la filosofía tiene un marco, una manera de pensar, una, eh, algo que lo parió, ¿verdad? Y es una ruptura, la ruptura con la cristiandad o con la religión, como le querramos, como ellos le quieran llamar. Para compararla filosóficamente, vamos a usar en algunos momentos estos 8 ejes. Primero, la metafísica. Es un término que ellos utilizan mucho y es qué es lo que existe y qué es lo que no existe. La epistemología, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo alcanzamos el conocimiento? La antropología, que es el ser humano. La amarteología, que tiene que ver con la rama de la teología que estudia el pecado. ¿Cómo diagnostica el problema humano? ¿Qué nos aflige? ¿Y de dónde viene el diagnóstico del pecado o del problema de la humanidad? La soteriología, la salida, ¿cómo lo arreglamos, verdad? ¿Cómo nos salvamos? La ética, ¿qué es el bien y qué es el mal? La teología, la teleología, que tiene que ver con el sentido de la vida o propósito, ¿para qué existimos? Y la capacidad explicativa y coherente, ¿verdad? Explican los datos de la experiencia humana, moralidad, belleza, racionalidad, sufrimiento, mejor que alternativas. Cómo ellos pueden explicar datos como estos, como los que hemos visto también en las preguntas de cosmovisión, y sí, estas filosofías pues ofrecen una mejor alternativa a la moralidad, a la belleza del mundo, a la razón y aún al sufrimiento. Estos ejes permiten comparar de modo sistemático cualquier filosofía con la cosmovisión cristiana y bíblica. De nuevo repetimos: Dios es personal, creación, caída, redención en Cristo y nuevo orden escatológico. Entonces vamos a ver algunos famosos sistemas de pensamiento. De nuevo, esto es una vista de pájaro, ¿verdad? Hay gente que se ha dedicado
la vida entera, ¿verdad?, a estudiar a estas personas, pero hay algo llamado el racionalismo moderno. El famoso Descartes, Spinoza y Leibniz son los filósofos o estudiosos que promueven el racionalismo moderno. ¿En qué cree el racionalismo moderno? Creen en la razón, de ahí viene pues racionalismo, en la mente. Ellos creen que la mente es la fuente principal del conocimiento seguro. Ejemplo, Descartes buscaba una verdad imposible de dudar. Él tiene ese enunciado que es tan famoso. Pienso y luego existo. ¿Verdad? Es muy famosa esa frase. ¿Cómo ven al ser humano? ¿Lo ven como un ser racional, capaz de descubrir la verdad simplemente usando la lógica? No necesita de revelación, ¿sí? No necesita de revelación, no necesita de un Dios, mucho menos de un libro sagrado o de un libro. Con la pura razón, el hombre puede descubrir la verdad. ¿Qué está mal en el mundo? La confusión, los errores, el pensamiento desordenado. Nos damos cuenta que en el racionalismo moderno todo tiene que ver con el pensamiento. Si se piensa mal, obviamente es la raíz de los males. ¿Cómo se soluciona? Usando la razón con disciplina, ¿verdad? Eso es un contraste que veremos. Contraste cristiano. El cristianismo valora la razón. Nosotros hemos hablado de eso, aún lo hemos estudiado como las fuentes de la interpretación bíblica, ¿verdad? Aún como las fuentes de la teología, la razón es una de sus fuentes, pero no la considera suficiente, ¿verdad? Se necesita también revelación. Dios hablando al ser humano. Además, el pecado afecta incluso nuestra razón. Entonces, aquí vemos algunos contrastes importantes con el racionalismo moderno. Vamos a ver varias, entonces vamos a ir avanzando. El empirismo británico, Locke, Berkeley y Hume. Este es muy famoso. ¿Qué creen? Todo conocimiento viene de la experiencia y los sentidos. Ejemplo, no nacemos con ideas, todo lo aprendemos al vivir. Eso lo dice Locke. Problema humano, creencias basadas en supersticiones o experiencias no verificadas. La solución, observar, experimentar y comprobar, ¿verdad? Por eso viene la palabra empirismo, ¿verdad? Y es británico porque obviamente viene de Inglaterra y es empirismo, o sea, ¿cómo en qué fundamentan lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, su visión del mundo? En la observación, en la experimentación y en la comprobación. Y esto tiene que ver mucho con el pensamiento científico, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, esto tiene que ver, ¿verdad?, con el método científico, observar, experimentar y comprobar. Pero sabemos que verdades espirituales no se les puede aplicar el método científico, porque no se puede observar a Dios, ¿verdad? No se puede observar al Espíritu Santo, no se puede experimentar con Él como un experimento, ¿verdad? Hacer pruebas y no se puede obviamente comprobar, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Contraste cristiano. La experiencia es importante, pero la fe cristiana incluye verdades más allá de lo observable. Nosotros obviamente la experiencia moldea mucho de nuestra vida, pero hay creencias que nosotros tenemos que van más allá de la experiencia, como por ejemplo la vida eterna. El empirismo por sí solo no explica la moral ni el alma, no puede explicar lo que es bueno, lo que no es, y va a variar de las al tipo de personas o culturas, ni al alma. Hume dudaba incluso de la causalidad. Eso hace difícil explicar un mundo ordenado, ¿verdad? Esto es lo que ellos creen, ¿verdad? Y hay una corriente muy importante hoy en día, Kant, el criticismo. ¿En qué cree Kant o qué cree esta corriente filosófica? La mente humana estructura la experiencia, pone categorías como tiempo, espacio o causa, ¿sí? Entonces, cuando ellos creen esto, pues obviamente
cuando cree que la mente humana es la que estructura experiencias, la que pone categorías, pues obviamente que piensa que nosotros mismos creamos a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, nosotros no lo inventamos, ¿verdad? Hay cosas que existen, pero que no podemos conocer directamente. La cosa en sí. La moral se basa en principios racionales universales, el imperativo categórico. El problema humano, queremos actuar según nuestros deseos, no según el deber. ¿Y cuál es la solución según Kant? La autonomía moral, actuar por deber, no por conveniencia. Contraste cristiano. La ética cristiana no se basa solo en el deber, sino en la relación con Dios. Para Kant, Dios es útil para la moral, pero no necesariamente una realidad accesible. En la fe cristiana, Dios es más que una idea moral, es un ser personal que se revela. Hegel, idealismo dialéctico en la historia, que creían. La historia avanza por conflictos, que luego se resuelven. Tesis, antitesis y sístesis. Toda la realidad es como un espíritu que se desarrolla. El problema humano es la alienación, sentirnos separados de nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es la solución? Ser parte del proceso histórico que nos lleva a mayor libertad. Contraste cristiano. La Biblia muestra que la historia tiene dirección, no es un proceso impersonal. Dios actúa en momentos concretos, el éxodo, la cruz, la resurrección, como por ejemplo. Cristo no es simplemente una etapa histórica, sino es el centro de la historia. El existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? En términos simples, es una filosofía que dice la vida no tiene un significado dado. Cada persona debe de crear su propio significado. Representantes, Sartre, Camus y Kierkegaard. Este es muy famoso. Puntos claves. El individuo es el centro. ¿Sí? Eso es un punto muy clave del existencialismo. Las emociones y decisiones personales definen quién soy. Tiene parte de verdad. Obviamente, muchas de mis decisiones personales definen mi presente, ¿verdad? Pero no lo determinan totalmente. No existe un propósito universal. Eh, en su versión atea, porque hay una versión atea del existencialismo, ¿verdad? No existe un propósito universal. O sea, no tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál es el contraste con el cristianismo? El cristianismo enseña que el propósito del ser humano no se crea, sino se recibe. ¿Sí? Fuimos creados, ¿verdad? Y Dios ha determinado un propósito en nuestra vida. Efesios 2:10. La identidad proviene de ser creados a imagen de Dios. No, nuestra identidad no es creada, no debería de ser creada por nuestras emociones, experiencias o decisiones personales, sino porque fuimos creados a imagen de Dios y en nuestro caso como cristianos, redimidos para ser parecidos cada día más a Jesucristo. La verdad no depende de la experiencia individual, sino de Dios. Hasta donde vamos, todas estas corrientes filosóficas son como escalones, ¿no? O bases, o fundamentos, o columnas que dan forma a nuestro mundo actual. Por eso vemos muchas cosas de las que estamos observando acá, las vamos a ver ya en su mayor expresión cuando lleguemos a la diapositiva del posmodernismo. Marxismo, aunque pareciera que ya está fuera de moda, ha moldeado mucho de nuestro mundo, ¿verdad? ¿Qué es el marxismo? El marxismo sostiene que la historia y la sociedad están determinadas por la lucha económica entre las clases sociales, ¿verdad? Todos los que han estudiado en universidades públicas saben esto, ¿verdad? Sus representantes, Karl Marx y Engels. Puntos clave, la religión es el opio del pueblo, obviamente 100% ateos. La realidad espiritual no existe. La materia es lo único real. Los problemas humanos se solucionan cambiando las estructuras económicas. En resumen, eso es lo que cree el marxismo. Contraste con el cristianismo. El cristianismo reconoce la injusticia social,
pero afirma que el mayor problema del ser humano no es económico, sino espiritual. Romanos 3:23. La esperanza no está en una revolución social, sino en Cristo. Y la dignidad humana no depende de su rol económico, sino de ser imagen de Dios. ¿Verdad? Entonces, este es el marxismo. Naturalismo científico y positivismo. ¿Qué enseña? Ambas corrientes afirman que solo existe la realidad física y que la ciencia es la única forma válida de conocimiento. ¿Verdad? Comte, Dawkins son los representantes de esta filosofía. Puntos claves: lo sobrenatural no existe. El universo funciona sin propósito y sin dirección. Y la moral es un producto de la evolución. ¿Verdad? Entonces, el naturalismo científico es totalmente evolutivo. Contraste con el cristianismo afirma que la ciencia describe cómo funciona el mundo, pero no responde por qué existe ni cuál es su propósito. ¿Verdad? Eso es muy importante. La ciencia describe cómo funciona el mundo, pero no puede responder por qué existe y cuál es el propósito del mundo. ¿Verdad? La moral no es un invento humano, sino es un reflejo del carácter de Dios. La moralidad no es un producto de la evolución. A veces es todo lo contrario. A veces somos más perversos, ¿verdad? Nuestras culturas presentes que las culturas antiguas. En lugar de evolucionar moralmente, la humanidad en muchos aspectos y en muchas áreas se ha ido para atrás, ¿verdad? O se ha destruido. Entonces, la moral no es un invento humano, sino es el reflejo del carácter de Dios. Lo que la Biblia nos dice en Romanos 2:15 cuando habla sobre que Dios puso en nosotros la idea del bien y el mal y que nadie puede excusarse porque Dios nos ha dado una revelación, aún sin leer la Biblia. Conocemos, nuestra propia conciencia nos determina qué es bueno y qué es malo, pero es porque Dios nos creó de esa manera. El universo tiene un diseño y tiene una intención. Colosenses 1:16 fue creado por medio de Jesucristo con un diseño sobrenatural, pero también con una intención eterna. Y esto nos lleva y llegamos al famoso posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una reacción contra la modernidad. En lugar de creer en la razón, la ciencia o el progreso, afirma lo siguiente. El posmodernismo, como les decía, estos pensamientos son la base, ¿verdad?, de el posmodernismo. Pero es importante entender que son la base en cuanto a su pensamiento respecto a Dios, pero también el posmodernismo es como una reacción en contra de la modernidad, pero no desde el punto de vista contrastante del cristianismo, sino en puntos importantes como este. No existe una verdad absoluta. Hay algunos de estos sistemas que creen eso, ¿sí? Marx no cree eso, ¿verdad? Pero el naturalismo científico puede que sí, o también Hegel puede que sí. Pero el posmodernismo que cree que no existe una verdad absoluta. Entonces, cada persona tiene su verdad. Eso es lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué es tan complejo para nosotros a veces compartir nuestra fe y convencer a la gente de pecado? Porque la gente te dice, bueno, para ti eso es, pero para mí no es eso. Puede ser el problema que tengamos con nuestros propios hijos, ¿verdad? Que queramos enseñarles algo, mira, es que esto es correcto. No, pero eso es correcto para ti, pero no es correcto para mí, ¿sí? No es correcto para mí. Para ti puede ser, pero para mí no. Entonces, el posmodernismo tiene eso. Cada persona tiene su propia verdad. La realidad es construida por el lenguaje, la cultura y el poder. ¿Se dan cuenta de estos tres elementos? Cuando vemos, ¿verdad? Eh, el sistema de pensamiento actual posmoderno, ¿verdad? Cuando vemos los movimientos progres, cuando vemos la agenda globalista, lo que nosotros vemos es qué es lo que atacan. Atacan el lenguaje, ¿sí? Recuerdan, ya es menos famoso,
ya es menos relevante, pero intentaron muchísimo atacar el lenguaje, recuerdan de todes, de todo eso, que ya no había, no querían usar género en las palabras. Atacan la cultura, obviamente, que somos nuestra realidad es construida por la cultura y obviamente buscan sitios de poder, ¿sí? Por eso esos grupos están muy cercanos al poder, muy, muy cercanos al poder, porque para su cosmovisión, la realidad es construida por estos tres elementos, la lenguaje, la cultura y el poder. Si logran cambiar el lenguaje, ¿verdad? Tener una revolución cultural y estar cerca o ocupar el poder, pues obviamente van a poder querer transformar la cosmovisión del mundo. Las instituciones, incluyendo la religión, deben de ser cuestionadas. Esto es tan impresionante, pero cada persona tiene su verdad, pero las instituciones, como las religiones, pues no tienen la verdad, ¿verdad? No tienen la verdad. Y estos representantes son muy famosos. Si ustedes pueden estudiar un poco de ellos, sería muy bueno, aunque ellos no se consideran posmodernos, ¿verdad? Ni siquiera ellos son como, como fuentes autorizadas según ellos, pero en sus escritos, en cuanto a sus publicaciones, ellos dan forma a todo el movimiento posmoderno. Puntos claves, el rechazo de los metarrelatos. El posmodernismo rechaza los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? La creación de Dios es un metarrelato. ¿Verdad? Que Dios creó el mundo en 6 días es un metarrelato. El diluvio es un metarrelato, ¿sí? El cristianismo, la historia de la iglesia es un metarrelato. Y ellos rechazan esos metarrelatos. Significa que obviamente la creación no existió, el diluvio no existió, Cristo no existió. Hay un rechazo a los relatos que han dirigido nuestra vida, ¿verdad? Y han dirigido el mundo cristiano. Hay un enfoque muy fuerte en la relatividad y en la subjetividad. Es relativo, todo es relativo. O sea, no hay una verdad absoluta y atacan fuertemente a quien cree tener la verdad, ¿verdad? Y a quien defiende la verdad. Entonces, el posmodernismo, que es lo que estamos viviendo hoy en día, y algunos piensan que estamos en el posmodernismo, que todavía se está definiendo qué tiene que ver o cuáles son sus elementos. Pero hay un enfoque en la relatividad. Bueno, todo es relativo, todo es subjetivo. Y la desconfianza hacia la autoridad. Si nos damos cuenta, el movimiento postmoderno pues tiene una desconfianza enorme hacia la autoridad y hacia la moral objetiva. O sea, todo lo que sea autoridad va a ser rechazado por el posmodernismo, pero no necesitan autoridad. ¿Por qué? Porque ellos son su propia autoridad. Entonces, hay un rechazo hacia ello. Esto es muy, muy importante, hermanos, ¿verdad? Muy, muy importante. Contraste con el cristianismo. Pues el más importante es que nosotros afirmamos que la verdad es real, es objetiva y se encuentra en Cristo, ¿verdad? Él es la verdad y la vida. Entonces, la Biblia está llena de verdades absolutas. O sea, la Biblia está llena de verdades absolutas. La Biblia no es relativa. La Biblia es absoluta, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la verdad y la vida, eso es absoluto, ¿verdad? Cuando Jesús dice un ejemplo que no hay que divorciarse o que el adulterio es pecado, eso es una verdad absoluta. O sea, el Sermón del Monte está lleno de verdades absolutas. No hay nada relativo, no hay margen, ¿verdad? Y ese es el cristianismo. La moral no cambia según la cultura. La identidad humana no se construye arbitrariamente, sino que viene de Dios. Es lo que nosotros creemos. La cultura no moldea nuestra moral o no debería de hacerlo, ¿verdad? La moral no cambia según la cultura. Y eso también nos lo enseña Romanos 2, que hay muchos rasgos, ¿verdad?
de moralidad en las diferentes culturas, aun las que no son cristianas. Pero eso es dado por Dios. La identidad humana no se construye arbitrariamente, ¿verdad? Sino viene de Dios. No se construye al azar, ¿verdad? O por suerte, sino es Dios quien la construye. Es Dios quien la edifica. Entonces el posmodernismo es lo que hoy estamos viviendo. Nuestros hijos están creciendo en un mundo posmoderno. Los jóvenes de nuestra iglesia están creciendo en un mundo posmoderno. ¿Verdad? Y nosotros vemos rasgos de esos hoy en la cultura. Lo vemos hoy en cómo los movimientos estudiantiles del antaño, que eran quienes luchaban por la justicia, quienes luchaban por los cambios sociales, ya no existen, ya no están, porque hoy los jóvenes en las universidades tienen un pensamiento posmoderno, rechazan la autoridad, ¿verdad? Rechazan la verdad, no tienen una verdad por qué luchar. ¿Verdad? No tienen una verdad por cuál pelear. Entonces, los movimientos como el feminismo radical tiene que ver con el posmodernismo, obviamente la agenda global tiene que ver con el posmodernismo, y bueno, este es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Que yo les animo a leer este libro, no es un libro religioso, pero creo que les puede ayudar si lo pueden conseguir, La batalla cultural, ¿verdad? De Agustín Laje, un famoso defensor, ¿verdad? O contra el posmodernismo. Y aquí, en este libro, podemos aprender y muchos otros, eh, cómo el posmodernismo quiere cambiar nuestro mundo occidental y cómo está batallando con nuestro mundo occidental y con la cristiandad, ¿verdad? Entonces, igual, aquí en esta presentación que ustedes van a tener ahí en su aula virtual, vemos la filosofía, ¿verdad? Y la visión de la realidad, la visión del ser humano, la visión de la verdad, la ética y la moral, la relación con Dios y el contraste con el cristianismo. En cuanto al posmodernismo, aquí podemos ver que en la visión de la realidad depende de las percepciones culturales y del lenguaje. También la visión del ser humano, ser fluido, identidad construida socialmente. En cuanto a la visión de la existe la verdad absoluta, solo interpretaciones. En cuanto a la moral es relativa, basada en contexto y basada en la comunidad. La relación con Dios no se niega ni se afirma a Dios, simplemente Dios no es central. Y eso es importante, ¿por qué? Porque dentro del cristianismo también hay, entre comillas, cristianos posmodernos, ¿verdad? Que no niegan obviamente a Dios, creen en Dios, pero de una manera completamente equivocada. El contraste, obviamente, el cristianismo afirma la verdad, que es objetiva, revelada en Cristo, ¿verdad? Es moral y universal, ¿verdad? Pero aquí podemos ver la mayoría de estas filosofías. Sigan a este señor Agustín Laje, él los va a llevar entre si lo siguen a otros eh, estudiosos de esto, que es muy importante, creo yo, para poder entender. Creo que nosotros muy difícilmente, la mayoría de los que estamos acá, pues no batallamos con esto, pero en nuestras iglesias y este, en nuestros jóvenes hay batalla en esto y es con lo que pelean todos los días y es el mundo que nosotros necesitamos entender y comprender, ¿verdad? Hermanos, esto es todo por hoy.